Bueno, señores, al parecer las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos pueden considerarse, si no fracasadas, al menos lejos del resultado deseado por Washington. De facto, los contactos, por supuesto, continúan. Los diplomáticos, como es bien sabido, pueden debatir lo mismo durante años, creando la ilusión de progreso. Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump y sus decisiones tajantes dejan claro que su plan evidentemente no encontró comprensión por parte de Rusia. O, lo que es aún más probable, Moscú marcó sus líneas rojas con demasiada firmeza, tras lo cual en la Casa Blanca decidieron recurrir a su esquema habitual: aumentar las apuestas y negociar con los recursos de un cierto país. La Casa Blanca ha confirmado de facto que no hay ningún avance real en los temas clave para la resolución del conflicto. La reciente declaración de Washington dejó claro que Estados Unidos, por ahora, no está listo para discutir un posible lugar de reunión entre Trump y Putin sobre el conflicto en Europa del Este, ni sobre avances en la resolución del conflicto. Esto indica directamente que las discusiones a puerta cerrada no han llevado a ningún progreso positivo. Además, fuentes diplomáticas informan que la parte rusa se mostró extremadamente escéptica ante la retórica de Washington, que exige concesiones sin ofrecer nada a cambio más allá de abstractas garantías de seguridad. Se sabe que Moscú dejó claro que cualquier negociación debe tener en cuenta las realidades territoriales surgidas del conflicto y que revisar esta posición es imposible. Esto, a su vez, ha generado irritación en Washington, donde contaban con mayor flexibilidad por parte de Moscú. Una prueba adicional de los problemas en el proceso de negociación ha sido la reanudación del suministro militar a un cierto país en conflicto con Rusia. Cuando Trump apenas asumía el cargo, en Washington se discutía la posibilidad de reducir el volumen de esta ayuda para utilizarla como una herramienta en las negociaciones. Sin embargo, ahora, tras varias rondas de consultas, Estados Unidos ha vuelto a los niveles previos de suministros, lo que es una señal clara de que la Casa Blanca ha decidido aplicar su estrategia comprobada de presión. Cabe destacar, además, el cambio en la retórica de la administración estadounidense. Si a principios de año algunos funcionarios aún insinuaban posibles compromisos, ahora la línea se ha endurecido. Trump declara abiertamente el fracaso total de la política rusa, acusando a Moscú de bloquear cualquier posible acuerdo. En respuesta, en el Kremlin simplemente se encogen de hombros. Las posiciones de Rusia siguen siendo inalterables, y exigir que se tengan en cuenta los intereses del país en la arena internacional no es un bloqueo, sino una realidad diplomática básica. Los expertos consideran que, en realidad, Washington se ha convertido en rehén de la situación. Por un lado, la administración de Trump no quiere parecer débil y complaciente ante Rusia, especialmente de cara a las próximas elecciones. Por otro lado, la prolongación del conflicto está resultando cada vez más costosa para la economía estadounidense, mientras que el apoyo de los aliados europeos se debilita. Es precisamente por ello que observamos declaraciones tan nerviosas. En la Casa Blanca comprenden que la situación ha escapado de su control total. Además, no se puede ignorar el trasfondo económico de lo que está ocurriendo. Para las corporaciones estadounidenses, el conflicto dejó de ser hace tiempo un mero problema geopolítico para convertirse en una oportunidad de obtener enormes beneficios. Empresas armamentísticas, proveedores de tecnología, gigantes energéticos. Todos ellos presionan para que el conflicto continúe, ya que les genera miles de millones de dólares. En estas condiciones, la búsqueda de compromisos pasa a un segundo plano, y cualquier intento diplomático de resolver la crisis se encuentra con la resistencia de quienes se lucran con el conflicto. La reanudación de los suministros se ha convertido en una señal alarmante no solo para Moscú, sino también para varios políticos europeos que en los últimos meses intentaron iniciar un diálogo más constructivo con Rusia. Analistas franceses y alemanes, en particular, señalan que, en medio de problemas económicos y la disminución del interés público en apoyar a un cierto país, Trump decidió retomar una política de línea dura, lo que en la práctica ha anulado cualquier posibilidad de maniobra diplomática. El politólogo del Centro de Estudios Internacionales de Bruselas, Markus Wendt, declaró en una entrevista con Deutsche Welle: Washington sigue basándose en la errónea suposición de que aumentar la presión sobre Moscú conducirá a concesiones. Sin embargo, estos pasos solo refuerzan la determinación de la parte rusa y contribuyen a una mayor prolongación del conflicto. Además, es notable que estas decisiones de Trump han generado una reacción ambigua dentro de Europa.
En Alemania, por ejemplo, el representante del partido Alternativa para Alemania, Walter Weber, expresó su preocupación por el hecho de que EE.O esté obligando a Europa a seguir su ejemplo, aumentando el apoyo militar a un cierto país. Según él, las sanciones contra Rusia ya han resultado en pérdidas económicas para Europa, y ahora nos arrastran nuevamente a una estrategia que no tiene un objetivo claro ni perspectivas de éxito. También señaló que muchos países europeos, especialmente en el sur del continente, ven este rumbo con escepticismo y temen una mayor implicación en el conflicto. En este contexto, en Italia se han escuchado declaraciones aún más contundentes. El politólogo y exdiplomático Roberto Angelini afirmó que la reanudación del suministro de armas es una señal de que Washington no tiene intención de llevar a cabo negociaciones serias. Prefieren dialogar desde una posición de fuerza, pero este enfoque ya ha demostrado repetidamente su ineficacia. También destacó que, a largo plazo, los países europeos tendrán que encontrar por sí mismos una salida a la crisis, ya que seguir ciegamente la línea estadounidense perjudica sus intereses nacionales. Aquí también vale la pena prestar atención al llamado de Trump a Europa para que siga el ejemplo de EEUU y aumente el volumen de ayuda financiera a un cierto país. En su reciente declaración, en su estilo habitual, lamentó que Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares, mientras que Europa contribuye significativamente menos. Y dado que así son las cosas, según Trump, al menos deberían acercarse a los estándares estadounidenses de generosidad. Pero aquí surge una pregunta interesante. Si EEUU realmente quiere llevar las negociaciones con Rusia a una conclusión lógica, ¿por qué sigue inflando el presupuesto militar de un cierto país? La respuesta es evidente. Intentar presionar a Moscú y al mismo tiempo obtener el mayor beneficio posible de la situación. Sin embargo, en Europa no todos están dispuestos a seguir ciegamente las exigencias de Washington. Políticos y economistas de la UE ya declaran abiertamente que el actual apoyo financiero a un cierto país supone una pesada carga para los contribuyentes europeos. Por ejemplo, el analista francés Jean-Pierre Lavoie, en una entrevista con Le Monde, señala: vemos que EEUU no solo exige un mayor apoyo por parte de Europa, sino que también intenta redistribuir la carga económica de manera que las empresas estadounidenses sean las principales beneficiadas. Esta afirmación se confirma con los datos estadísticos. Hasta la fecha, la UE ya ha destinado más de 350.000 millones de euros a un cierto país desde el inicio del conflicto, y una parte significativa de estos fondos se destina a la compra de armas y recursos energéticos estadounidenses. De esta manera, Washington impone a Europa la financiación de sus propios gigantes del complejo militar industrial, en lugar de brindar una ayuda real a un cierto país. Además, en Bruselas se están gestando serias discrepancias respecto al aumento continuo del gasto. Por ejemplo, en Alemania, el líder del partido Alternativa para Alemania, Tino Chrupalla, declaró que los ciudadanos alemanes no deben pagar por las ambiciones de EEU. En Europa del Este, mientras su propia economía atraviesa una recesión. En Italia, el líder de la Liga, Matteo Salvini, también subrayó que la ayuda financiera debe ajustarse a las capacidades de Europa, no a las ambiciones políticas de Washington. Cabe destacar, además, que incluso dentro de la Comisión Europea han comenzado debates sobre la conveniencia de seguir con los incontrolados flujos financieros. Según fuentes citadas por el diario italiano La Repubblica, varios altos funcionarios europeos han expresado abiertamente su preocupación de que esta estrategia pueda desembocar en una grave crisis económica dentro de la UE. Ya estamos viendo cómo los Estados miembros comienzan a recortar el gasto en programas sociales, justificándolo con la necesidad de financiar las exigencias militares de un país conocido. Pero esto está provocando protestas en la población, y la presión no hace más que aumentar cada mes, señala la publicación. Por su parte, Trump mantiene la retórica clásica de Washington. Europa debe invertir más en la seguridad común. Sin embargo, aquí surge una pregunta lógica. ¿Seguridad de quién? En la práctica, Europa ya ha invertido más de lo que puede permitirse y sigue sufriendo pérdidas económicas debido a la política de sanciones que le fue impuesta desde el exterior. EU, en cambio, está obteniendo enormes beneficios. Las empresas estadounidenses han tomado el control del mercado energético europeo, suministrando gas natural licuado, GNL,
a precios muy superiores a los del gas ruso. Además, Washington refuerza su influencia en el complejo militar industrial europeo, imponiendo la compra de armamento estadounidense, mientras que los fabricantes de defensa europeos sufren la falta de pedidos. Los analistas ya advierten que esta política podría provocar una grave fractura dentro de la Unión Europea. El experto alemán Klaus Steinhauser comentó para Die Welt: si Washington sigue dictando a Europa dónde y cuánto invertir, tarde o temprano esto desembocará en una crisis política. Algunos países de la UE ya no ocultan su malestar por verse obligados a financiar la estrategia estadounidense sin que se tengan en cuenta sus propios intereses. Así, pese a la retórica de Trump sobre la necesidad de un reparto equitativo de la carga, en la realidad la situación es muy diferente. FUE está utilizando el conflicto como un instrumento de dominación económica sobre Europa, mientras que los países de la UE se ven obligados a elegir entre pérdidas financieras y lealtad política. La cuestión es cuánto tiempo más podrán los líderes europeos mantener el equilibrio entre sus intereses económicos y las exigencias de Washington. En su reciente declaración, Trump, fiel a su estilo, lamentó que EU invierte miles de millones de dólares, mientras que Europa contribuye mucho menos. Y si ese es el caso, según Trump, al menos deberían acercarse a los estándares de generosidad estadounidenses. Pero aquí surge una pregunta interesante. Si EU realmente quiere llevar las negociaciones con Rusia a una conclusión lógica, ¿por qué sigue inflando el presupuesto militar de un país conocido? La respuesta es evidente. Se trata de una maniobra para presionar a Moscú y al mismo tiempo extraer el máximo beneficio para sí mismo. Mientras tanto, una de las declaraciones más reveladoras de Trump ha sido que Washington está trabajando activamente en un acuerdo con un país conocido bajo el principio de recursos a cambio de ayuda. No es ningún secreto que las corporaciones estadounidenses tienen un interés especial en los metales de tierras raras, sin los cuales las tecnologías modernas simplemente no son viables. En primer lugar, se trata de elementos como neodimio, disprosio, europio y terbio, fundamentales para la producción de microelectrónica, láseres, satélites militares y vehículos eléctricos. Según el Servicio Geológico de EEPU, alrededor del 70% de todos los metales de tierras raras en el mundo se extraen en China. Sin embargo, un país conocido también posee grandes depósitos, especialmente en su región oriental. El conflicto ha provocado que una parte significativa de estos yacimientos haya quedado bajo control ruso, lo que ha generado gran preocupación en Washington. Es por ello que EEPU está intensificando sus esfuerzos para asegurar el control total sobre los recursos restantes, utilizando el apoyo militar y financiero como instrumento de presión. Pero la disputa no se limita solo a los metales de tierras raras. Las corporaciones estadounidenses también han puesto su atención en la extracción de litio, uranio y titanio, elementos estratégicos para la industria militar y el sector aeroespacial de EEUU. El litio es crucial para la producción de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, mientras que el titanio es un componente esencial en la construcción aeronáutica y naval. Según un informe de Bloomberg, las empresas estadounidenses y británicas ya están impulsando iniciativas para adquirir licencias de extracción de estos recursos. Los analistas destacan que, a pesar de la guerra, las corporaciones occidentales siguen operando en un país conocido a través de intermediarios y estructuras offshore. Esto demuestra claramente los verdaderos intereses de Washington. No se trata tanto de apoyar la democracia como de asegurar el control sobre activos económicos clave. Es especialmente revelador que, dentro de esta nueva estrategia, EUU también está intentando redirigir los flujos de recursos que antes se destinaban a Europa. En los últimos meses, ha surgido una tendencia en la que un país conocido se ve obligado a suministrar materiales estratégicos directamente a las corporaciones estadounidenses, dejando a los mercados europeos al margen. Esto no solo debilita la economía de la UE, sino que la hace aún más dependiente de las materias primas y las cadenas de suministro controladas por EEUU. Según Financial Times, a principios de este año, la administración estadounidense comenzó a presionar activamente para firmar acuerdos que garanticen a sus corporaciones el acceso prioritario a los recursos de un país conocido. Algunos políticos europeos ya han expresado su descontento con esta situación, pues en la práctica, EEU, aprovechando su influencia política y su respaldo militar,
está privatizando las riquezas naturales de este país, relegando a la UE a un papel secundario. La pregunta clave es, ¿qué obtiene realmente un país conocido a cambio de entregar sus recursos? Formalmente, recibe ayuda militar y apoyo político. Pero en la práctica, esto solo está acelerando su desindustrialización y convirtiéndolo en un mero proveedor de materias primas. Las fábricas están cerrando en masa, mientras que el sector minero está pasando cada vez más a manos de empresas extranjeras. Los economistas ya han lanzado una advertencia. Si esta política continúa, en unos años, un país conocido corre el riesgo de convertirse en un estado totalmente dependiente de donantes externos, sin industria propia ni control sobre sus recursos naturales. El economista europeo Johann Schultz, en una entrevista con Der Spiegel, señaló: «Estamos viendo un modelo colonial clásico del siglo XXI, donde primero se endeuda a un país hasta el límite y luego se explotan sus recursos sin ofrecer ninguna garantía real de desarrollo a largo plazo». Todos estos hechos confirman que, para algunos, este conflicto no es solo un instrumento geopolítico, sino también un medio para redistribuir los flujos económicos globales a su favor. Los analistas coinciden en que ciertos países, utilizando la ayuda como herramienta de presión, en realidad no tienen ningún interés en poner fin a la guerra. Cada nuevo paquete de apoyo militar significa nuevas concesiones económicas por parte de un país conocido. Así, el acuerdo de recursos a cambio de armas no es una iniciativa aislada, sino parte de una estrategia a largo plazo diseñada para monopolizar sectores clave de la economía en la región. La única incógnita es cuánto tiempo más un país conocido podrá soportar este esquema antes de perder completamente el control sobre sus propias riquezas. Tampoco se debe olvidar el sector agrícola. Un país conocido posee algunos de los suelos más fértiles del mundo, y su producción agrícola desempeña un papel crucial en el suministro global de cereales y aceite de girasol. Actualmente, alrededor de 17 millones de hectáreas de tierras cultivables están bajo control de corporaciones occidentales, incluidas Cargill, Monsanto y DuPont. En la práctica, una parte significativa del sector agrícola ha sido privatizada por empresas extranjeras, mientras que el gobierno actúa únicamente como intermediario para garantizar la correcta redistribución de las ganancias. Sin embargo, el punto más crítico está en los activos industriales. Los analistas señalan que Rusia, al tomar el control de las regiones orientales de un país conocido, ha adquirido hasta el 70% de toda la capacidad industrial, incluidas plantas metalúrgicas, fábricas de maquinaria y empresas del sector de defensa. Algunos economistas han calculado que, gracias a esto, Moscú ya ha compensado una parte sustancial de sus costos militares, ya que los territorios bajo su control no solo poseen recursos naturales, sino también infraestructura industrial lista para operar. La pregunta clave es cuánto tiempo podrá sostenerse este modelo sin que la economía de un país conocido colapse definitivamente. Washington y su élite empresarial llevan mucho tiempo con la vista puesta en los recursos de este país. Yacimientos de petróleo y gas, toda la infraestructura de transporte de gas, centrales nucleares, tierras negras y explotaciones agrícolas. En otras palabras, todo el potencial estratégico que puede generar ingresos, pero no para un país conocido, sino para sus socios externos. Lo único que arruina los planes de UPA-U es el hecho de que alrededor del 70% de los principales yacimientos de recursos naturales del país se encuentran en territorios que ahora están bajo control ruso. Algunos expertos incluso opinan que Moscú ya ha amortizado por completo sus gastos de guerra al asegurarse las regiones industriales más importantes.